El olor a ajo y romero impregnaba el ambiente mientras colocaba el último plato en la mesa del comedor. El asado dominical, una tradición familiar que antes me llenaba de alegría y ahora me infundía terror. Mi esposo, Jaime, se sentaba en el cabezal de la mesa, absorto en su teléfono, apenas reconociendo las horas que yo había pasado en la cocina. Su hermana, Melissa, descansaba frente a él, ya sirviéndose las patatas antes de que terminara de acomodar todo. «Esto está seco», comentó sin levantar la vista, mientras extendía la mano para coger la salsera. Me mordí la lengua y tomé asiento, doblando cuidadosamente la servilleta sobre mi regazo. El tic-tac del reloj de pared en el pasillo sonaba extraordinariamente fuerte en medio del silencio. Esta casa, nuestro hogar de estilo victoriano en un respetable barrio madrileño, nunca me había sentido realmente mía, pese a los 5 años que había dedicado a convertirla en un hogar. Melissa carraspeó de forma dramática. «Sara, he querido preguntarte algo». Mi estómago se encogió. Sabía lo que venía. Esa misma semana, ella me había acorralado en la cocina, insistiendo en tomar prestada mi tarjeta de crédito otra vez. Me había prometido reembolsarme las últimas 3 veces. Yo seguía esperando. «Necesito un pequeño préstamo», continuó, cortando su carne con movimientos precisos. «Solo para aguantar hasta el próximo día de pago». Jaime levantó la vista, entrecerrando los ojos mientras me observaba. Respiré hondo. «Lo siento, Melissa, pero esta vez no puedo». El choque del tenedor contra la fina porcelana rompió el silencio. «¿Qué quieres decir con que no puedes?» «Quiero decir que ya te he ayudado varias veces y no me han devuelto el dinero. Tenemos nuestras propias cuentas que pagar». Jaime dejó su copa de vino con deliberada calma. «Sara, no seas ridícula. Mi hermana necesita ayuda». «Y yo necesito pagar la hipoteca», repliqué, sintiendo surgir una extraña y nueva valentía. «Tu hermana es perfectamente capaz de manejar sus finanzas. Ella elige no hacerlo». El rostro de Melissa se sonrojó. «¿Cómo te atreves? No soy un caso de caridad». «Entonces deja de comportarte como tal», dije en voz baja, sorprendida de mi propia audacia. El silencio que siguió fue ensordecedor. La mandíbula de Jaime se apretó de esa manera tan familiar que siempre me hacía encogerse. «Pero, hoy no. Se quedará con nosotros el próximo mes», anunció de repente. «Su casero vende su piso y necesita un sitio donde alojarse». «No», la palabra escapó de mis labios antes de que pudiera detenerla. Jaime se volvió lentamente hacia mí, y sus ojos se oscurecieron. «¿Qué acabas de decir?» «Dije que no. Esta casa también es mía, y tengo voz para decidir quién se queda». «¿Tu casa?», se rió Jaime, sin hallar humor en ello. «Permíteme recordarte a quién figura el título de propiedad, a quién le corresponde el salario que paga este techo sobre tu cabeza desagradecida». Mis manos comenzaron a temblar. A pesar de trabajar a tiempo parcial como profesora mientras completaba mi maestría, mis aportes siempre se desestimaban como insignificantes. Había dejado que él controlara nuestras finanzas durante años, creyendo en su insistencia de que yo era mala con el dinero. «O se queda mi hermana, o reconsideras tu actitud», dijo Jaime, con voz peligrosamente baja. «He reconsiderado lo suficiente. He cedido demasiado. No más». El rostro de Jaime se contorsionó de rabia. Antes de que pudiera reaccionar, tomó su taza de té y me lanzó el líquido hirviendo directamente. El té caliente se derramó por mi rostro y pecho, y grité de dolor mientras me levantaba de la silla. «Jaime», exclamé, llevándome la mano a la mejilla quemada. «¿Qué has hecho?». Melissa no se movió para ayudarme. Se quedó allí, con una pequeña sonrisa en los labios. «Mira lo que le has hecho hacer», dijo suavemente. Jaime se levantó, enderezándose la corbata como si nada hubiera pasado. «Voy al bar». «Arréglate antes de que regrese», dijo, tomando las llaves del coche del gancho junto a la puerta. «Y, Sara, será mejor que tengas una actitud diferente cuando vuelva». La puerta principal se cerró de golpe tras él, dejándome temblando en el comedor, contegoteando de mi cabello y la piel roja y cruda por la quemadura.
Melissa suspiró, dejando su servilleta junto a su plato a medio terminar. Deberías aprender a callarte, comentó, recogiendo su bolso. Él trabaja tanto y tú sigues empujando. Se levantó y siguió a su hermano, sin molestarse en cerrar la puerta. Me quedé en el silencio de mi asado dominical arruinado, con el rostro palpitando de dolor, sintiendo algo dentro de mí romperse de forma irrevocable. No era la primera vez que Jaime me hería, pero mientras me aplicaba un paño frío y húmedo en la mejilla, hice una promesa silenciosa: sería la última. La casa se volvió asfixiante de repente, sus elegantes muebles y su decoración de buen gusto, todos elegidos por Jaime, por supuesto, se burlaban de mí con su perfección. Fotografías familiares adornaban el pasillo, mostrando rostros sonrientes y poses festivas, una retrospectiva cuidadosamente seleccionada que no se parecía en nada a nuestra realidad. Subí despacio las escaleras, pasando por la habitación extra que pronto alojaría a Melissa, por el dormitorio donde pasé incontables noches en vela preguntándome dónde había fallado, y llegué al baño. El espejo revelaba una marca roja y furiosa extendiéndose por mi mejilla y cuello izquierdos. Se formaría una ampolla, pero no dejaría cicatriz, al menos no de manera visible. Me miré en el reflejo, vi mi rostro por primera vez en años. ¿Cuándo me había convertido en esta persona, en esta sombra que saltaba ante el sonido de un coche en la calle, que medía cada palabra para no desencadenar su temperamento? ¿Cuándo acepté que ser menospreciada y controlada era normal? Mi teléfono vibró con un mensaje de Jaime: no esperes. Mañana hablaremos de tu comportamiento. La condescendencia de esas pocas palabras cristalizó algo en mí. Pensé en mis alumnas, jóvenes llenas de potencial y sueños. ¿Qué les diría si me confesaran que vivían como yo? ¿Les aconsejaría quedarse? ¿Que se esforzaran más? ¿Que se encogieran? No. Les diría que huyeran. Y de repente, con total claridad, supe lo que debía hacer. Me moví con una extraña calma distante mientras sacaba nuestra maleta maltrecha del desván. La quemadura en mi rostro aún pulsaba, pero el dolor se había vuelto extrañamente revelador. Había pasado años justificando a Jaime, estaba estresado en el trabajo, yo lo había empujado demasiado, él no lo decía en serio. Pero al ver el té resbalando por mi barbilla sobre la alfombra inmaculada, algo se quebró en mí. Siempre imaginé que irme implicaría lágrimas y drama, tal vez una confrontación final en la que diría todo lo que había acumulado durante años. En cambio, solo sentí una fría determinación mientras llenaba metódicamente la maleta con mi ropa. ¿Qué se lleva uno al dejar atrás su vida? Primero agarré lo práctico: jerseys abrigadores, vaqueros, zapatos sensatos. Luego vinieron las cosas más personales. Los pendientes que mi abuela me había dejado. El diario encuadernado en cuero que mis alumnas me regalaron la pasada Navidad. Mi título universitario, que Jaime nunca quiso enmarcar. Mis materiales de enseñanza. Dejé atrás sus regalos, el collar de perlas que se sentía como una correa, los vestidos de diseñador que insistía en que usara en sus eventos. En realidad, nunca fueron regalos, solo herramientas para moldearme según su visión de la esposa perfecta. Mientras trabajaba, los recuerdos regresaron a mí, no solo de los malos momentos, sino del principio, cuando Jaime parecía tan diferente. Nuestra primera cita en aquel pequeño restaurante italiano en La Latina, donde me cautivó con historias de su infancia en la Sierra de Gredos. Cómo me apoyó durante la enfermedad de mi padre, sin quejarse de los fines de semana en la residencia de ancianos. ¿Cuándo desapareció ese hombre tan cariñoso? ¿O acaso nunca existió de verdad? Recordé las incontables ocasiones en que casi me marchó, después de que me empujara contra la encimera de la cocina durante una discusión, cuando, accidentalmente, rompió mi portátil al encontrar mensajes de un viejo amigo, la noche en que me dejó fuera de casa por llegar tarde a un evento escolar. Cada vez me convencía de que no era tan malo, de que todas las parejas tenían problemas, de que la próxima vez sería diferente. Pero no habría una próxima vez. No más. Revisé mi saldo bancario en el teléfono, haciendo cálculos rápidamente. Aunque Jaime siempre había controlado nuestras finanzas, exigiendo que le entregara mis cheques de pago, yo secretamente apartaba pequeñas cantidades cada mes. Nada dramático, 5 euros aquí, 10 euros allá, sumas que él no notaría. No era mucho,
pero bastaría para unas semanas en un hotel económico mientras me reorganizaba. Dudé al ver la foto de nuestra boda en la mesita de noche. Parecíamos tan felices, mi vestido blanco ondeando en la brisa veraniega, Jaime mirándome con lo que yo creía era amor. ¿Había sido todo una mentira desde el principio? Tomé el marco y lo dejé boca abajo sin quitar la foto. Que él la mirase y se preguntara dónde se había desmoronado todo. Mi teléfono volvió a vibrar, un mensaje de mi colega Emma. ¿Seguimos para el café mañana? Necesito hablar de los proyectos de cuarto de ESO. Emma. Nos habíamos acercado durante el último año, compartiendo pausas y anécdotas en clase. Ella había notado los cambios en mí y había hecho preguntas que yo desviaba. ¿Me ayudaría ahora? Dudé, y luego tecleé rápidamente. ¿Ha pasado algo? ¿Puedo ir a tu casa esta noche? Te lo explicaré todo. Su respuesta llegó casi de inmediato. Por supuesto. ¿Estás bien? La puerta está abierta cuando llegues. Una ola de alivio me invadió. Solo saber que tenía un lugar a donde ir hacía que todo pareciera más real, más posible. Terminé de empacar y bajé con mi maleta al lado de la puerta principal. La casa estaba extrañamente silenciosa. Las tardes de domingo habían sido mi momento favorito, Jaime y yo leyendo en el sofá, compartiendo partes del periódico, haciendo planes para la semana. ¿Cuándo se volvió tóxico ese silencio tan cómodo? ¿Cuándo su presencia se convirtió en algo que soportaba en lugar de disfrutar? Recorrí cada habitación, despidiéndome en silencio. La cocina donde preparé incontables comidas que nunca parecían ser lo suficiente. La sala donde aprendí a reconocer el leve cambio en su respiración que señalaba que su humor cambiaba. El jardín que cuidé con esmero mientras él criticaba mi elección de plantas. También había buenos recuerdos, las mañanas navideñas con demasiada comida, las tardes de verano con amigos alrededor del bar, los domingos perezosos cuando me traía té a la cama. Pero esos momentos se habían vuelto cada vez más escasos, islas de calma en un mar de andar de puntillas. En el estudio, me detuve ante su escritorio, tentada a dejar alguna explicación. Pero, ¿qué podría decir que lo hiciera entender? ¿Qué lo hiciera asumir la responsabilidad en lugar de torcer mis palabras para culparme? Nada. En su lugar, tomé una hoja en blanco de la impresora y escribí simplemente: no soy un objeto para ser controlado o quebrado. Me voy, a un lugar donde nunca puedas hacerme daño. Firmé mi nombre con determinación, el primer acto verdaderamente desafiante en un matrimonio construido sobre mi sumisión. Pegué la nota al espejo del pasillo, donde él no podría ignorarla. Luego miré a mi alrededor por última vez, medio esperando sentir tristeza o nostalgia. En cambio, solo sentí alivio y un destello de algo desconocido, esperanza. Mis llaves se sintieron pesadas en la mano mientras caminaba hacia la puerta. Los detalles prácticos me golpearon de repente: tendría que notificar a la escuela, cambiar mi número de teléfono, actualizar mis datos bancarios. Habría preguntas de amigos, de su familia, quizá incluso de la policía si Jaime decidiera denunciarme como desaparecida. La idea debería haberme abrumado, pero se presentaba como una serie de problemas manejables, nada comparado con lo que dejaba atrás. Afuera, la calle estaba tranquila, la paz dominical se asentaba sobre el barrio. La señora Rodríguez de al lado podaba sus rosas y me saludó alegremente mientras llevaba mi maleta al coche. ¿Los sabrá? ¿Habrá oído las discusiones, los golpes, mis llantos? ¿Todos lo supieron sin decir nada? Ahora no importaba. Ya no sería la vergüenza oculta del vecindario. Conduje despacio por las calles conocidas, pasando por la tiendita de la esquina donde compraba leche cada mañana, el parque donde imaginaba que mis futuros hijos jugarían, el bar donde Jaime y sus amigos se reunían cada viernes por la noche. En cada semáforo, casi perdía el valor, pensando en dar la vuelta y correr a casa antes de que él regresara, en devolver todo y fingir que ese momento de rebeldía nunca ocurrió. Pero al llegar a la autopista y acelerar en el flujo del tráfico, una extraña sensación se extendió por mí, una ligereza que no había sentido en años. Mis manos se mantenían firmes en el volante, mi mente clara a pesar de todo. Por primera vez en 5 años, estaba tomando mi propia decisión. Por primera vez en 5 años, era libre. La autopista se extendía ante mí, una cinta de posibilidades.
mientras conducía, los recuerdos pasaban en mi mente como un viejo carrete cinematográfico, la primera vez que Jaime me llamó tonta por malinterpretar un mapa, la cena en la que criticó todo, desde mi cocina hasta mi forma de conversar frente a nuestros amigos, las vacaciones en la Costa Brava cuando me agarró del brazo con tanta fuerza que me dejó un moretón por dirigirme demasiado familiarmente al camarero. La lluvia comenzó a golpear el parabrisas y encendí los limpiaparabrisas, encontrando consuelo en su ritmo constante. Mi teléfono había estado vibrando incesantemente durante los últimos 20 minutos, Jaime había regresado. Pude imaginarlo irrumpiendo en la casa, su indignación creciendo al darse cuenta de lo que había hecho. Mi pulso se aceleró, pero seguí conduciendo, viendo cómo los kilómetros se deslizaban en el salpicadero. El viaje en tren hacia Salamanca se volvió surrealista. Locutores de radio hablaban de tráfico y clima como si fuera un domingo cualquiera, mientras mi vida se transformaba con cada kilómetro que me alejaba de Madrid. Apagué el teléfono, incapaz de soportar la idea de leer sus mensajes. Cualquier amenaza o súplica solo debilitaría mi determinación. Me detuve en una gasolinera para arroparme agua fría en la cara y comprar un café. Las luces fluorescentes hacían que mi quemadura pareciera aún más furiosa, y capté miradas curiosas de otros viajeros. Una madre con su hija pequeña apartó rápidamente la vista al notar que la miraba. Me pregunté qué historia se estaría contando sobre mi accidente doméstico. ¿Cocina descuidada? La verdad probablemente nunca se le cruzó por la mente. De vuelta en la carretera, pensé en Emma. Nos habíamos acercado por nuestros desafíos compartidos en clase y un director exigente, pero nunca me había abierto del todo sobre mi vida en casa. ¿Me juzgaría por haberme quedado tanto tiempo? ¿Por no haberme defendido? ¿Por irme sin enfrentar a Jaime? Aparté esos temores. Ella había ofrecido ayuda sin dudar, eso bastaba por ahora. Las antiguas torres de la Universidad de Salamanca se vislumbraron en el horizonte mientras caía la tarde. La casa adosada de Emma se encontraba en una calle tranquila cerca del canal, su puerta azul un alivio tras 3 horas de conducción en soledad con mis propios pensamientos. Me estacioné y me quedé un momento, con las manos aún aferradas al volante. ¿Realmente estaba haciendo esto? ¿Abandonando mi matrimonio, mi hogar, la vida que había construido? Sí. Lo estaba. Emma abrió la puerta antes de que pudiera tocar, su rostro pasando de la preocupación al asombro al ver mi rostro herido y mi maleta solitaria. Dios mío, Sara, susurró, arrastrándome adentro. ¿Qué te pasó? Esa simple pregunta quebró algo en mí, y me encontré sollozando en su recibidor, mientras la historia salía en fragmentos desarticulados, el té, los años de control, el miedo, la huida. Emma escuchó sin interrumpir, preparándote y buscando analgésicos para mi rostro palpitante. Te quedarás aquí todo el tiempo que necesites, dijo firmemente cuando por fin me quedé sin palabras. La habitación de invitados es tuya. Sin discusiones. No quiero ser una carga, no lo eres, solo estás sobreviviendo, me interrumpió. Además, te he estado diciendo durante meses que dejes a ese controlador imbécil. ¿Lo había hecho? Traté de recordarlo. Quizás había estado tan condicionada a defender a Jaime que había filtrado sus preocupaciones. Emma me mostró mi habitación en la casa de huéspedes, pequeña pero acogedora, con una cama individual cómoda y un escritorio junto a la ventana. No es mucho, pero es seguro. Seguro. La palabra resonó en mí. ¿Cuándo se había convertido la seguridad en un lujo? Debería llamar a la escuela, dije, entrando en la realidad. Avisarles de que quizás no esté mañana. Ya lo hice, respondió Emma. Le dije a la señora Martínez que tenías una emergencia familiar. Tómate la semana que necesites. La amabilidad en su voz casi me deshizo de nuevo. Tras años de la crueldad calculada de Jaime disfrazada de cuidado, la compasión genuina me resultaba casi abrumadora. Esa noche, me quedé despierta en la cama desconocida, escuchando los sonidos ocasionales de Emma moviéndose en la planta baja. Mi rostro seguía ardiendo, pero el dolor se había convertido en un latido soportable. Me había dado una larga ducha, lavando las últimas huellas físicas de la ira de Jaime, aunque sabía que las marcas invisibles tardarían mucho más en desvanecerse. Mis pensamientos volvían una y otra vez al día de nuestra boda.
Habíamos escrito nuestros propios votos, y Jaime había prometido cuidarme y protegerme. Le creí ciegamente. ¿Cuándo se transformó la protección en posesión? ¿Cuándo el cuidado se volvió control? El sueño llegó, inquieto y plagado de sueños. Me desperté varias veces, desorientada por el entorno desconocido, esperando a medias ver a Jaime al acecho. Cada vez, al darme cuenta de que estaba a salvo, una ola de alivio me embargaba, casi física. La mañana trajo una luz gris suave a través de cortinas desconocidas y el sonido distante de Emma preparándose para el trabajo. Revisé mi nuevo teléfono desechable, el que Jaime desconocía, y encontré mensajes de colegas preguntando por mi ausencia. Nadie delataba mi paradero. Bien. Bajé a la cocina de Emma, sintiéndome extrañamente tímida. Ella untaba pan con mantequilla, ya vestida para el trabajo con sus habituales pantalones elegantes y blusa colorida. «Hay té en la tetera», dijo, asintiendo hacia la mesa. Y dejé mi llave de repuesto en el gancho junto a la puerta. «Entra y sale cuando quieras». Le agradecí, conmovida de nuevo por su práctica amabilidad. «He estado pensando», continuó, «deberías ver a un médico por esa quemadura. Y quizás, tomar fotos», dudó. «Por si decides denunciarlo». «¿Denunciarlo?» Ni se me había ocurrido. ¿Podría hacerle eso a Jaime? ¿Alguien me creería? No sé si estoy lista para eso, admití. Emma asintió. Tu decisión, tu tiempo. Pero documenta todo, por si acaso, dijo, agarrando su bolso y dirigiéndose a la puerta. Después de que se fue, me senté en la mesa de la cocina, con la luz del sol entrando por la ventana y haciendo danzar las motas de polvo en el aire. La simple normalidad de la escena me impactó, solo una mujer tomándote por la mañana. Excepto que ayer había sido la esposa de alguien, viviendo en una hermosa casa en Madrid. Hoy, era prácticamente desamparada, sin trabajo, al menos temporalmente, y huyendo de mi esposo. Sin embargo, me sentía más en paz de lo que había estado en años. Pasé el día realizando tareas prácticas, visitando una clínica sin cita para la quemadura, abriendo una nueva cuenta bancaria en una sucursal donde nadie me conocía, llamando a mi proveedor móvil para cambiar mi número. Con cada pequeño acto de independencia, me sentía más fuerte. Evitaba las redes sociales, sabiendo que Jaime las revisaría en busca de cualquier señal mía. En cambio, escribí correos electrónicos a unos pocos amigos de confianza, dando explicaciones vagas sobre tomarme un tiempo y prometiendo estar en contacto pronto. No mencioné a Emma ni a Salamanca, Jaime tenía conexiones por todas partes, y no podía arriesgarme a que me encontrara antes de estar lista para enfrentarle. Si es que alguna vez lo haría. Esa tarde, me senté en el jardín de Emma, observando cómo el atardecer pintaba el cielo de tonos rosados y dorados. Un gato del vecino se acercó, mirándome con cautelosa curiosidad antes de decidir que merecía atención y acomodarse en mi regazo. Acaricié su suave pelaje, sintiendo el constante vibrar de su ronroneo contra mis piernas. Por primera vez en años, nadie esperaba que cocinara, que controlara cuánto tiempo hablaba con amigos, que evaluara cada uno de mis movimientos. Nadie entraba y juzgaba al instante mi apariencia, mi estado de ánimo, mi valía. Ya no tenía que medir mis palabras o acciones según estándares impredecibles de otro. Simplemente era Sara de nuevo, no la esposa de Jaime, ni el secreto de lástima del barrio, solo yo. Mi teléfono, mi nuevo teléfono, con un número desconocido, vibró con un mensaje de Emma. Paso a recoger un curry de camino a casa. ¿Alguna preferencia? Una pregunta tan simple, pero me di cuenta de que no conocía la respuesta. Jaime siempre pedía por mí, afirmando conocer mis gustos mejor que yo misma. ¿Qué es lo que realmente me gusta? Sorpréndeme, respondí por mensaje. Estoy redescubriendo mis gustos. Y así lo hice, una pequeña decisión a la vez. Llevaba 3 días en casa de Emma cuando la escuela llamó. La voz de la secretaria sonaba baja y incómoda. Sara, lamento molestarte durante tu permiso, pero ha ocurrido un incidente. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué clase de incidente? Esta mañana, tu esposo vino a la escuela. Insistía en hablar contigo.
Cuando la señora Martínez explicó que estabas de permiso, se puso bastante agitado. Cerré los ojos, imaginando la furia contenida de Jaime, la manera en que su voz permanecía modulada mientras sus ojos se volvían fríos. Lo siento mucho. ¿Causó algún alboroto? La seguridad tuvo que escoltarlo fuera de las instalaciones, admitió. Seguía diciendo que era un asunto familiar urgente, que estabas mal y necesitabas ayuda. Parecía genuinamente preocupado, pero su manera era intimidante. Preocupado. La palabra casi me hizo reír. Jaime no se preocupaba por mí, se preocupaba por mantener el control. El director quiere saber si debemos llamar a la policía en caso de que regrese. La pregunta quedó suspendida. Si decía que sí, estaría reconociendo oficialmente lo que estaba sucediendo. Ya no sería algo privado dentro de nuestro hogar. Sí, dije finalmente. Por favor, háganlo. ¿Y Amanda? Si vuelve, no le digas nada sobre mí. Ni siquiera que he estado en contacto. Después de colgar, me dejé caer en el sofá de Emma, con las manos temblorosas. Jaime sabía dónde trabajaba, dónde vivían mis amigos, mis lugares habituales. Solo era cuestión de tiempo antes de que extendiera la búsqueda hasta Salamanca. Emma tenía conexiones evidentes que no requerirían mucha investigación. Necesitaba moverme de nuevo, desaparecer por completo. La idea me agotaba. Apenas había empezado a sentirme a salvo, ¿y ahora tendría que huir otra vez? Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Sara, soy Lucía de al lado. Jaime anda de puerta en puerta buscándote. Dice que crees tener problemas mentales y que está preocupado. No le dije nada, pero pensé que debía saberlo. Lucía, mi vecina callada, que siempre sonreía al cruzarnos pero nunca se atrevía a mirarme después de fuertes discusiones. Ella lo sabía. Todos lo sabían. Le respondí un simple «gracias» antes de bloquear el número. No es que no confiara en Lucía, pero no podía arriesgarme a que Jaime tuviera acceso a su teléfono. Esa noche, cuando Emma regresó del trabajo, le expliqué la situación mientras cenábamos comida china para llevar. «Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites», insistió, sirviéndome más fideos. «No le tengo miedo». «Deberías tenerlo», dije en voz baja. Cuando Jaime no consigue lo que quiere, cambia. Esto ya no es solo por mí, al quedarte aquí, te pones en riesgo. Emma negó con la cabeza. Mi hermano es policía en la comunidad de Castilla-La Mancha. Con una sola llamada, Jaime se encontrará explicando su comportamiento ante gente que no se impresionará con su encanto. Moví mi comida en el plato. No es solo eso. Necesito empezar de verdad. Nuevo trabajo, nuevo lugar, un sitio donde Jaime jamás se imagine buscar. Tu vida, replicó Emma. Eso es lo que importa ahora. Pasé la noche pensando en mis opciones. ¿Quedarme y luchar? Jaime tenía amigos en el gobierno local, en la policía. Su familia estaba bien conectada y siempre lo respaldarían sin cuestionarlo. Y aunque lograra protegerme legalmente, ¿podría construir una nueva vida con él al acecho, observando, esperando a que bajara la guardia? ¿O podía huir? Empezar de cero en un lugar nuevo, dejar atrás a Sarah Williams como una piel que se muda, y emerger como alguien totalmente diferente, alguien sin un historial de moretones y lágrimas a medianoche. Por la mañana, ya había tomado mi decisión. Salamanca sería mi destino. Emma hizo los arreglos, hablando en clave con su prima por teléfono, por si acaso. Pasé el día preparándome, retiré efectivo en pequeñas cantidades de distintos cajeros, empaqueté lo poco que había traído, y redacté una carta formal de renuncia a la escuela. Necesitaré una referencia, le dije a Emma. Para futuros empleos. La señora Martínez ya prometió una, me aseguró. Entiende más de lo que crees. La realidad de lo que estaba haciendo me golpeó mientras empaquetaba mis escasas pertenencias en el coche de Emma para el viaje a la estación de tren. Dejaba atrás no solo a Jaime, sino toda mi vida, una carrera por la que había trabajado duro, amigos, lugares familiares. Todo. ¿Dudas?, preguntó Emma, al notar mi expresión.
Solo, duelo, supongo. Por la vida que pensé que tendría. Ella me apretó el hombro. Construirás una mejor. En la estación, nos abrazamos rápidamente. Sin despedidas llorosas, insistió Emma. Esto no es un final, es un comienzo. Logré sonreír. Te contactaré cuando me asiente. Por canales seguros. Sé valiente, susurró ella. Eres más fuerte de lo que imaginas. El viaje en tren hacia Salamanca me dio tiempo para reflexionar. Imaginé a Jaime regresando esa primera noche, cómo su confusión se transformaría en ira y luego en furia al encontrar mi nota. Lo imaginé paseando por la cocina, llamando repetidamente a mi teléfono, con la furia aumentando con cada llamada sin respuesta. Me pregunté si ya había contactado a mis padres. Ahora vivían en el extranjero, y nuestras conversaciones se limitaban a videollamadas mensuales que Jaime siempre supervisaba. ¿Le creerían si él les dijera que tuve un colapso? Probablemente. Me había vuelto experta en ocultar la verdad, pintando nuestra vida con trazos perfectos durante nuestras conversaciones. El tren avanzaba por el campo español, poniendo kilómetros entre mi pasado y lo que dejaba atrás. Los campos cedían paso a pueblos, pueblos a ciudades, y finalmente el paisaje comenzaba a cambiar, volviéndose más salvaje y dramático. Dormí inquieta, despertándome sobresaltada con cada anuncio, esperando ver a Jaime irrumpiendo. Pero nunca apareció, y cuando el tren llegó a Salamanca, sentí algo inesperado, emoción. La ciudad se extendía ante mí, antigua y majestuosa. La catedral dominaba el horizonte, la fortaleza enclavada en la colina parecía sacada de un cuento de hadas. Las calles se entrelazaban, edificios de piedra envejecida se amontonaban. Era bella de una manera que no exigía nada de mí, a diferencia de la estética cuidadosamente cultivada de mi antigua casa en Madrid, diseñada para impresionar a los colegas de Jaime y satisfacer sus exigentes estándares. Seguí las indicaciones de Emma hacia el rincón del libro, la pequeña librería escondida en una calle lateral del casco histórico. Una campanilla sonó alegremente al empujar la puerta, y el aroma a papel, polvo y posibilidades me envolvió. Una mujer levantó la vista desde detrás del mostrador, su cabello rojo salpicado de canas, con gafas apoyadas en la punta de su nariz. Sus ojos mostraron reconocimiento, seguro que Emma me había descrito. Debe ser Juana, dijo en voz alta, guiñando un ojo y llevándose un dedo a los labios. Soy Fabiola. Bienvenida a tu nuevo hogar. Juana. Mi segundo nombre, ahora el único que usaré. La sencillez de este cambio era a la vez aterradora y liberadora. ¿Era tan fácil dejar atrás una vida y comenzar otra? Mientras Fabiola me mostraba la pequeña tienda, con sus estanterías de piso a techo y acogedores rincones de lectura, comprendí que no sería sencillo. Cada sombra me hacía estremecer, cada ruido repentino aceleraba mi corazón. Esperaba oír la voz de Jaime, sentir su mano en mi hombro. El piso no es mucho, se disculpó Fabiola, guiándome por una estrecha escalera en la parte trasera de la tienda. Pero es limpio y privado. Nadie sube sin invitación. El espacio era pequeño, un estudio con una kitchenette en una esquina, un baño apenas lo suficientemente amplio para girar, y una cama oculta bajo el alero. Pero la ventana daba a un pequeño patio ajardinado, y la luz de la tarde dibujaba cálidos rectángulos en el suelo de madera. Es perfecto, dije, con convicción. Sin encimeras de mármol que deben permanecer inmaculadas, sin muebles de diseño que ni siquiera puedo usar, sin espacios creados para impresionar en lugar de vivir. Emma dijo que necesitabas un nuevo comienzo, comentó Fabiola, observándome atentamente. Sin preguntas. Asentí, agradecida por su discreción. La tienda abre a las 9 y cierra a las 6. Los domingos libres. El sueldo no es mucho, pero el piso viene con el empleo. Empiezas cuando quieras. Antes de irse, encontré mi voz. Gracias. Por arriesgarte con una desconocida. Fabiola se detuvo, suavizando su expresión. Todas huimos de algo, querida. Algunas lo hacemos antes que otras. Esa noche, me recosté en una cama desconocida en una ciudad nueva, escuchando sonidos extraños, tráfico distante, voces ocasionales, el crujir de edificios antiguos.
Por primera vez en años, estaba verdaderamente sola. No solitaria, sino simplemente sola. Esa diferencia era importante. Recorrí mis dedos sobre mi quemadura en proceso de sanar, que ahora se tornaba rosa. Pronto no habría rastro físico de aquel último acto de crueldad. Las heridas invisibles tardarían más en cicatrizar, pero mientras me entregaba al sueño, me permití imaginar un futuro en el que también se desvanecieran, un futuro en el que fuera simplemente Juana, librera, habitante de Salamanca. La víctima de nadie. La propiedad de nadie. Salamanca me acogió como a una vieja amiga, envolviéndome en sus calles antiguas y cielos de un azul profundo. Había pasado 3 semanas en el rincón del libro, aprendiendo el ritmo de la tienda, la prisa matutina de los transeúntes en busca de lecturas, los paseos vespertinos, los lugareños que venían tanto por conversación como por libros. Fabiola era una maestra paciente y hacía pocas preguntas sobre mi pasado. Los libros son mejores que la gente, me dijo una tarde tranquila. Te cuentan sus secretos sin rodeos, sin agendas ocultas. Estaba colocando una nueva entrega cuando mi teléfono desechable vibró en el bolsillo, el que usaba solo para Emma. Mi pulso se aceleró al leer su mensaje: ha contratado a alguien. Un investigador privado. Ayer fue a la escuela a hacer preguntas. Ten cuidado. Mis manos temblaron al guardar el teléfono. Un investigador privado. Claro. Jaime nunca aceptaría la derrota, jamás admitiría que yo había elegido dejarlo. En su mente, yo era suya, una posesión perdida, no una persona que había escapado. Esa noche, utilicé una computadora en la biblioteca para revisar redes sociales, cuidando de no dejar rastro. Jaime había estado ocupado. Su página de Facebook mostraba a un esposo preocupado buscando a su esposa inestable, que había desaparecido en un momento difícil. Había comentarios de simpatía, promesas de estar atentos, oraciones por mi regreso seguro. La narrativa era perfecta, Jaime como el esposo devoto, yo como la mujer inestable que necesitaba salvarse a sí misma. Incluso encontré una noticia alarmante: profesor local desaparecida, esposo pide información. Se citaba a Jaime diciendo que yo había estado bajo una inmensa presión en el trabajo y que me fui en un estado de confusión tras un pequeño desacuerdo. Por supuesto, sin mencionar el té hirviendo ni los años de control y miedo. Lo más inquietante fue una foto de Jaime frente a nuestra casa, luciendo visiblemente preocupado y despeinado, una puesta en escena para las cámaras. Conocía esa mirada. Era la misma que usaba cuando mi padre estaba enfermo, cuando amigos venían a cenar, cuando visitábamos a sus padres. El esposo cariñoso y preocupado que todos admiraban. ¿Cuántas veces me habían dicho lo afortunada que era por tenerlo? Cerré el navegador, sintiéndome enferma. La historia se extendía, la red se ensanchaba. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que alguien me reconociera, a pesar de mi cabello recién teñido y mi nuevo nombre? Salamanca estaba lejos de Madrid, pero no lo suficiente si Jaime utilizaba profesionales para rastrearme. La campanilla sobre la puerta de la tienda sonó, haciéndome sobresaltar. Solo era una clienta, una mujer de mediana edad buscando regalos de cumpleaños para sus nietos. La ayudé a elegir libros ilustrados con manos temblorosas, mi mente llena de planes de contingencia. Necesitaba desaparecer por completo, quizá incluso abandonar el país. Pero mis ahorros eran escasos y mi nuevo salario apenas cubría lo esencial. Estaba atrapada de una manera nueva, no por el control de Jaime, sino por limitaciones prácticas. Esa noche apenas dormí, sobresaltándome con cada ruido proveniente de la calle. Por la mañana, con círculos oscuros bajo los ojos, Fabiola lo notó enseguida. ¿Mal sueño?, preguntó, colocando una taza de té fuerte junto a mí mientras contaba el registro. Solo, adaptándome, mentí. Me observó a través de sus gafas. Juana, no sé de qué huyes y no voy a preguntar. Pero si necesitas ayuda, ayuda de verdad, solo di la palabra. Le agradecí, conmovida por la oferta pero sin querer involucrarla en mi lío. Esta era mi batalla, mi vida por recuperar. El día transcurrió con cada cliente representando una posible amenaza, cada mirada a través de la ventana era motivo para esconderme tras las estanterías. Al cerrar la tienda, mis nervios estaban al límite.
Al terminar el turno, noté a un hombre al otro lado de la calle, absorto en su teléfono. Algo en su postura, la manera relajada en que se apoyaba contra un farol, el ángulo de su cabeza, activó alarmas. ¿Estaría observando la tienda? ¿Observándome? Me retiré, con el corazón latiendo con fuerza. Fabiola ya había subido a su piso en el café de al lado. Quedé sola con mi miedo. Moviéndome hacia la parte trasera de la tienda, miré de nuevo por la ventana. El hombre seguía allí, aparentemente tomando fotos de los edificios históricos. Pero su lente parecía enfocarse en el rincón del libro más de lo normal. Agarré mi teléfono, tentada a llamar a Emma, pero ¿qué podría hacer desde cientos de kilómetros? En lugar de eso, le envié un mensaje a Fabiola: ¿hay alguien en la calle? Hombre con chaqueta oscura, ¿teléfono? Su respuesta llegó rápidamente: sí. Lleva un buen rato. ¿Problemas? Dudé, luego tecleé: quizás. No bajes. Te lo explicaré después. Necesitaba saber si mi paranoia era justificada o si el control de Jaime seguía afectándome desde lejos, haciéndome ver amenazas en inocentes. Reuniendo valor, me puse el abrigo y salí, cerrando la tienda tras de mí. Caminé decididamente en dirección contraria al hombre, girando en una calle más transitada, llena de restaurantes que comenzaban a servir la cena. Refugiándome en un café, pedí un café que realmente no deseaba y me senté junto a la ventana, observando la intersección. En pocos minutos, el hombre apareció, escaneando la calle. Ya no miraba edificios ni tomaba fotos, estaba buscando. Mi café quedó olvidado mientras lo observaba moverse metódicamente entre la multitud nocturna. Mostró algo a un camarero en el restaurante de enfrente: ¿una foto? El camarero negó con la cabeza. Esto era real. No estaba siendo paranoica. Alguien me buscaba, y estaba cerca. Esperé hasta que el hombre se alejara más por la calle, luego salí del café y corrí en dirección opuesta, tomando una ruta sinuosa de regreso al rincón del libro. Fabiola me dejó entrar por una puerta lateral que daba directamente a los pisos. ¿Qué ocurre?, exigió al verme entrar, sin aliento y temblando. Alguien me busca, admití. Alguien que mi esposo contrató. Sus ojos se abrieron ligeramente al oír esposo, pero no comentó mi secreto. No quieres volver, ¿verdad?, afirmó, casi como en lugar de preguntar. Negué con la cabeza, con lágrimas a punto de brotar. No puedo. Fabiola asintió con decisión. Entonces empaca tus cosas. Mi hermana tiene una casa de campo en la Sierra de Huelva. Nadie la usa hasta la temporada turística. ¿Estarás segura allí mientras resolvemos esto? No puedo dejarte sin personal. Los libros se venderán solos por unos días, interrumpió. Esto es más importante. En menos de una hora, me encontraba en el viejo Volvo de Fabiola, dirigiéndome hacia el norte a través de la oscuridad creciente. Las luces de la ciudad se desvanecieron mientras tomábamos la autopista, el paisaje agreste apenas visible en el crepúsculo. Emma no me contó mucho, dijo Fabiola tras un rato de silencio. Solo que necesitabas un nuevo comienzo lejos de alguien que te había hecho daño. Miré los campos oscuros que pasaban. Es una historia común. Lo común no la hace correcta, respondió. Ni más fácil de soportar. Le conté todo, el aislamiento gradual de amigos y familia, las críticas que erosionaron mi confianza, cómo Jaime controlaba nuestras finanzas, los incidentes de intimidación física cada vez más frecuentes, y, finalmente, la taza de té hirviendo lanzada en mi cara. Hablar la verdad en voz alta fue aterrador y liberador, como abrir una herida. Fabiola escuchó sin interrumpir, sus manos firmes en el volante, su perfil iluminado por las luces del tablero. Cuando finalmente guardé silencio, agotada por la narración, ella extendió la mano y me apretó brevemente. No volverás, dijo sencillamente. Jamás. Condujimos durante la noche, deteniéndonos solo para combustible y café. Al amanecer, cruzamos el puente que da acceso a Salamanca, la ciudad emergiendo ante nosotros como algo sacado de otro mundo, acantilados dramáticos, montañas nebulosas, el mar de un gris acerado a la luz temprana.
La casa de campo se alzaba sola al final de un camino de un solo carril, sus paredes encaladas brillando contra la colina verde. En el interior era básica pero cómoda, una sala con chimenea, una pequeña cocina, 2 dormitorios bajo el alero. Sin internet, explicó Fabiola, mostrándome el lugar. Y la señal de teléfono es intermitente. Perfecto para desaparecer. Después de que se fue, me quedé en el umbral, observando cómo su coche se perdía por la carretera serpenteante. El silencio era absoluto, roto solo por el lejano canto de aves marinas y el susurro del viento entre brezos. Ahora estaba verdaderamente oculta, no solo de Jaime, sino del mundo entero. El alivio fue abrumador, trayendo consigo un cansancio que llegaba hasta los huesos. Me dormí en el sofá, completamente vestida, y no desperté hasta entrada la tarde. Afuera, la lluvia había comenzado a caer suavemente, difuminando el paisaje en manchas acuareladas de verde y gris. Preparé té con los suministros que Fabiola había traído y me senté junto a la ventana, observando cómo la luz cambiaba sobre el mar. Por primera vez desde que dejé Madrid, me permití imaginar realmente mi futuro. No solo el mañana o la próxima semana, sino los años venideros. ¿Quién era ahora? ¿Qué quería de esta segunda oportunidad en la vida? Siempre quise escribir, historias, poesía, lo que fuera. Jaime desestimaba esa ambición, llamándola impráctica, un pasatiempo, como máximo. ¿Y si lo intentara ahora? Tenía tiempo, soledad y un paisaje que parecía hecho para inspirar. Encontré un cuaderno en un cajón de la cocina y comencé a escribir, al principio tímidamente, luego con creciente confianza. No sobre Jaime ni mi huida, sino sobre otras cosas, la belleza salvaje que me rodeaba, personajes que aparecían ya formados en mi imaginación, conversaciones que había escuchado en el rincón del libro. Los días transcurrieron en un ritmo de escritura, paseos y la observación del mar siempre cambiante. Cuando mi teléfono, de vez en cuando, tenía señal suficiente para recibir mensajes, encontraba actualizaciones de Emma. Jaime seguía buscándome, el investigador privado aparentemente me había rastreado hasta Salamanca pero luego perdió la pista. Cada mensaje traía un temor pasajero, que se iba atenuando con el tiempo. La distancia, física y emocional, hacía efecto. Al 6º día en la casa de campo, recibí un mensaje de un número desconocido. Soy Rebeca, la abogada amiga de Emma. Tenemos que hablar sobre protegerte a largo plazo. Hay opciones disponibles. Llama cuando estés segura. Protección a largo plazo. El concepto era tan intimidante como empoderador. No solo huir y esconderse, sino defender activamente mi derecho a una vida sin Jaime. Esa noche, subí al punto más alto cerca de la casa, con el teléfono en mano, y contemplé el paisaje salvaje que me había protegido. Luego marqué el número de Rebeca. Estoy lista, dije cuando contestó. Dime lo que debo hacer. El invierno en la zona envolvía la casa como una manta protectora. Llevaba ya 2 meses allí, más de lo planeado. Fabiola había arreglado que una chica local ayudara en la librería, y Rebeca se había convertido en mi salvavidas en el mundo legal, guiándome en el complejo proceso de protegerme sin tener que enfrentar a Jaime. Órdenes de alejamiento, medidas de ocupación, procesos de divorcio, podemos gestionarlo todo sin que estés presente físicamente, me explicó durante nuestra primera conversación seria. Pero tendrás que documentar todo. Cada incidente, cada amenaza, cada comportamiento controlador que recuerdes. Así lo anoté todo, no en mi cuaderno de ficción, sino en un diario aparte de portada negra. Lo llamé en privado el diario de Sara y el diario de Juana. Uno para mi futuro, otro para mi pasado. El diario de Sara se llenó rápidamente. 7 años de matrimonio me dejaron material abundante, la vez que Jaime, accidentalmente, me rompió la muñeca durante una discusión, la luna de miel, en la que me abandonó en una habitación de hotel durante 2 días después de que hablara con otro hombre en la cena, la noche en que me encerró en el cobertizo del jardín porque no contesté su llamada mientras hacía las compras. Al escribirlo, los incidentes parecían obvios, innegables. ¿Cómo había normalizado semejante trato? Sucede gradualmente, me dijo Rebeca cuando expresé mi asombro. Como la rana en agua que se calienta lentamente, para cuando te das cuenta del peligro, ya está hirviendo. Llegó diciembre con tormentas que aullaban alrededor de la casa,
haciendo vibrar las ventanas y enviando humo por la chimenea. Aprendí a leer el tiempo, a prepararme para cortes de luz, a apreciar la belleza salvaje de las olas chocando contra los acantilados. El aislamiento, que al principio se sintió necesario, se volvió una extraña forma de libertad, días sin ver a nadie, sin tener que medir mis expresiones o palabras para agradar a otro. Escribía sin cesar, historias, ensayos, poemas. Sin la voz de Jaime criticando cada palabra, la creatividad fluía con una libertad que no había sentido desde la universidad. Envié algunas piezas a revistas literarias bajo mi nuevo nombre, Juana Casado, tomé el apellido de Fabiola, con su consentimiento. Para mi asombro, algunas fueron aceptadas. «Tienes una voz única», me escribió un editor. «Cruda pero contenida. Nos encantaría recibir más trabajos tuyos». En Nochebuena recibí un regalo inesperado, una llamada de Rebeca. «Se nos ha concedido la orden de alejamiento», anunció sin preámbulo. Jaime la impugnó, claro, pero la evidencia fue abrumadora. «Legalmente tiene prohibido contactarte o acercarse a menos de 100 metros de ti». Me dejé caer pesadamente en el sofá, inundada de emoción. ¿Sabe él dónde estoy? No. El tribunal aceptó nuestro argumento de que revelar tu ubicación te pondría en riesgo. Los procedimientos se gestionaron a través de mí, como tu representante. Hizo una pausa. Pero, Sara, él no se rinde. Ha contratado a otro investigador privado y está impugnando la demanda de divorcio. Afirma abandono e inestabilidad mental de tu parte. El temor frío me recorrió, pero era diferente ahora, menos abrumador, más manejable. Que lo intente. Tenemos pruebas. Te suenas más fuerte, observó Rebeca. Soy más fuerte, respondí, sorprendida por la certeza en mi voz. Llegó el año nuevo con cielos despejados y una quietud cristalina. Caminé hacia la playa a medianoche, la luna derramando su luz plateada sobre el agua. Por primera vez, me permití imaginar un futuro sin miedo, quizá volviendo a enseñar o dedicándome a la escritura a tiempo completo, viviendo en un lugar tan hermoso, sin tener que rendir cuentas a nadie. Enero trajo noticias inesperadas de Emma. Jaime había sido visto con otra mujer, una nueva colega en su firma. La noticia debería haber dolido, supuse, o haber despertado celos. En cambio, solo sentí alivio, con un toque de preocupación por esa desconocida que ignoraba lo que se ocultaba tras el encantador exterior de Jaime. ¿Debería advertirle de alguna manera? Le pregunté a Rebeca durante nuestra llamada semanal. Concéntrate en tu seguridad primero, aconsejó. No puedes salvar a todos. Tenía razón, pero la idea me inquietaba. ¿Cuántas mujeres más había encantado y controlado Jaime antes que yo? ¿Cuántas vendrían después? El ciclo parecía interminable y deprimente. En febrero, recibí un correo electrónico que lo cambió todo, una oferta de una pequeña editorial que había leído mis cuentos en una revista literaria. Querían publicar una colección. Nos impactaron especialmente tus evocadoras descripciones del aislamiento psicológico y la resiliencia, escribía el editor. Tu obra tiene una autenticidad vivida, rara y cautivadora. Reenvié el correo a Fabiola, quien llamó de inmediato. Esto es, dijo, su voz entrecortada por la mala conexión. Tu nuevo comienzo, de verdad. Tenía razón. Esto no era solo esconderse o sobrevivir, era crear algo nuevo de las cenizas de mi antigua vida. Acepté la oferta, negociando por correo electrónico sin revelar nada sobre mi situación. A medida que el invierno aflojaba su agarre, me sentí inquieta. La casa de campo había sido mi santuario, pero no podía quedarme para siempre. El anticipo del libro ofrecía lo justo para alquilar un pequeño lugar y empezar de nuevo. Estoy pensando en mudarme al interior, le dije a Fabiola durante su visita mensual. Quizá a Salamanca o Valladolid. Ella asintió pensativa. Lejos de Madrid para estar segura, pero lo suficientemente cerca de la civilización para tu carrera de escritora, me entregó un recorte de periódico. Hay una plaza de profesor en un colegio comunitario en Salamanca. Escritura creativa. A tiempo parcial. Podría convenirte mientras trabajas en tu libro. La idea de volver a enseñar,
de conectar con estudiantes que compartieran mi pasión por las palabras, me resultaba atractiva. Apliqué bajo mi nuevo nombre, con mis nuevas credenciales, una vida construida cuidadosamente durante meses de ocultamiento. Marzo trajo 2 noticias en el mismo día. Primero, un correo ofreciendo la plaza, pendiente de entrevista. Segundo, una llamada de Rebeca. El divorcio ha sido concedido, dijo, su tono profesional suavizándose con satisfacción. Jaime finalmente dejó de impugnar cuando su abogado dejó claro que la evidencia de abuso se haría pública si el caso llegaba a juicio completo. Su reputación significa demasiado para él. Me senté en las escaleras de la casa de campo, con el teléfono pegado a la oreja, observando gaviotas en el cielo. ¿Entonces se acabó? Legalmente, sí. La orden de alejamiento sigue vigente y el divorcio es definitivo. Oficialmente, ya no eres Sarah Williams. Había sido Juana Casado por tanto tiempo que mi antiguo nombre sonaba extraño, como el de un personaje de un libro olvidado. ¿Y la casa? ¿Nuestros bienes? Dadas las circunstancias, el tribunal te otorgó una parte significativa, pese a los intentos de Jaime por minimizar el acuerdo. El dinero ya fue transferido a tu nueva cuenta. No tendrás que preocuparte por las finanzas por un tiempo. Independencia financiera. Tras años pidiendo permiso para comprar hasta un café, la idea me mareaba. ¿Y si sigue buscándome? Pregunté, dejando escapar el temor que aún emergía, especialmente en sueños donde despertaba convencida de que Jaime estaba junto a mí. Puede que sí, reconoció Rebeca. Pero sin poder legal, sus opciones son limitadas. Y, según Emma, parece que ya se ha pasado a su nueva víctima, o mejor, a su nueva novia. No debía sentir nada más que alivio, pero algo seguía molestándome. Quiero dejar de esconderme. ¿Qué quieres decir? Que no quiero pasar mi vida mirando por encima del hombro, usando un nombre diferente, desconectándome de todos a quienes conocía. Eso es otra forma de prisión. Rebeca guardó silencio por un momento. Esa es tu elección, por supuesto. Pero considera bien los riesgos. Prometí que lo haría, pero la idea ya había echado raíces. Esconderse había sido necesario para sobrevivir, pero yo quería vivir, no solo sobrevivir. La entrevista en Salamanca sería mi primer paso, presentarme al mundo, de manera limitada pero decidida, un paso al fin. La semana siguiente, conduje hasta Salamanca en un coche de segunda mano que compré a un pescador local. La ciudad me pareció inmensa tras meses en la casa de campo, semáforos, supermercados, gente por doquier. Me registré en un pequeño hotel, preparé mi ropa para la entrevista, nueva, comprada por internet, y practiqué presentarme como Juana Casado, escritora y educadora. La entrevista salió sorprendentemente bien. Mi nueva confianza debió notarse, pues el jefe del departamento me ofreció la plaza en el acto. Comenzaría en el semestre de verano, impartiendo 2 clases nocturnas a la semana, suficiente estructura para anclarme, y libertad para escribir. Con el trabajo asegurado, encontré una pequeña casa de campo en las afueras de la ciudad, nada grandiosa, pero con un jardín y una habitación extra que podía usar de estudio. Firmé el contrato como Juana Casado, mujer soltera sin un pasado que valiera la pena mencionar. Mi última semana en la casa de campo fue agridulce. Llegué rota y asustada, me iba dejando atrás entera y esperanzada. La casa había sido testigo de mi transformación, mi refugio en el peor de los momentos. Partir se sentía como graduarse, necesario, pero emotivo. En la mañana final, caminé hasta lo alto de un acantilado donde llamé a Rebeca hace meses. El sol primaveral derramaba luz dorada sobre el mar, y las flores silvestres se abrían entre las rocas, señales diminutas y persistentes de vida y renovación. Saqué mi teléfono y, tras un momento de vacilación, marqué el número de Emma. Vuelvo, dije cuando contestó. No a Madrid, añadí rápidamente, al oír su agudo suspiro. Al mundo. Tengo un trabajo en Salamanca, un contrato editorial. Estoy lista para dejar de esconderme. ¿Estás segura de que es prudente? Su preocupación se notó. No, lo admití. Pero estoy segura de que es necesario. No puedo permitir que él se lleve el resto de mi vida.
Después de conversar sobre los detalles prácticos y precauciones, Emma formuló la pregunta que yo esperaba: ¿volverás a usar tu nombre real? Miré una gaviota que volaba libre en el cielo. Ya no sé quién es Sarah Williams, dije lentamente. No estoy segura de que exista. Pero Juana es en quien me he convertido. Quizá la que siempre debí ser. Entonces, Juana, susurró Emma. 3 semanas después, me encontraba en el centro de mi nueva casa, rodeada de cajas con mis pocas pertenencias. La luz del sol entraba por ventanas que necesitaban limpieza, y las motas de polvo danzaban en sus rayos. La casa olía a humedad y abandono, pero bajo esa apariencia se respiraban posibilidades. Empaqué metódicamente: la ropa en el dormitorio, utensilios de cocina en los armarios, libros en las estanterías empotradas que tanto me habían atraído. Por último, mis cuadernos, el diario de Sara de portada negra y el diario de Juana, azul. Los coloqué lado a lado sobre mi nuevo escritorio, símbolos físicos del pasado y del futuro. Esa noche salí al pueblo a comprar provisiones. El aire primaveral era fresco, el cielo mostraba un azul del norte que parecía infinito. La gente me cruzaba sin mirarme, como otra mujer cualquiera, sin destacar, sin ser notada. En el pequeño supermercado llené mi cesta con ingredientes para una comida digna: verduras frescas, pasta, una botella de vino. Mientras esperaba en la fila, un hombre entró, alto y de cabello oscuro, con un ligero parecido a Jaime. Por un instante, el viejo temor me invadió, acelerando mi corazón. Pero no era Jaime. Solo un desconocido con un parecido superficial. Cuando el pánico se disipó, comprendí algo importante: tenía miedo, pero no había huido. No había soltado la cesta ni salido corriendo. Me mantuve firme, evaluando la amenaza real sin sucumbir al miedo. Esa noche, cené en mi tambaleante mesa nueva, con música suave en el teléfono y las puertas sin llave, pues yo decidí dejarlas así. El miedo no había desaparecido, quizás nunca lo haría por completo, pero ya no me dominaba. Más tarde, me senté en mi escritorio y abrí el diario de Juana. En una página en blanco escribí: hoy marca el comienzo. No de esconderme, sino de vivir. No de huir, sino de avanzar. Miré mi reflejo en la ventana, mi cabello más largo, con destellos de su color natural en las raíces, mi rostro más lleno y relajado que en años. Me sonreí a mí misma, a la mujer que aún estaba aprendiendo a conocer. Hola, Juana, susurré. Bienvenida a casa.